Ok, perfecto. Vamos a dar inicio entonces a uno de los temas más importantes de la cardiología. Como han visto en nuestros resúmenes, están las preguntas del tema y vamos a dar inicio. Miren, vamos a imaginarnos que estamos en la clínica, ¿ok? Y de repente viene un varón de 60 años de edad, que viene el motivo de consulta es el dolor torácico. Ese es el motivo de consulta. Entonces, ya les puedo adelantar que este dolor torácico tenemos que caracterizar si es de origen isquémico o es de origen extracardíaco. Ese es lo primero que nosotros tenemos que, tenemos que diferenciar. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta que nosotros tenemos que ver, el dolor torácico que tiene el señor, ¿es de origen isquémico o es otro dolor que no sea por parte del corazón? Puede ser un dolor de las costillas, puede ser un dolor de la pleura, ¿ok? O incluso puede ser ansiedad, ¿ok? Que esté somatizando. Entonces, en esta clase tenemos que enfatizar cómo es el dolor. ¿Ok? Aquí viene otro tip, doctores. Esto ya han preguntado. Si el dolor del corazón es isquémico, ¿qué es? ¿Es una angina estable? Aquí vamos a anotar. ¿Es una angina estable? ¿Es una angina atípica? ¿No? ¿Es típica? ¿Es angina inestable? ¿O es un paciente que está con infarto? ¿Me dejo entender? Entonces, si es de origen isquémico, todos estos escenarios podríamos tener. Bueno, entonces, ¿yo qué hago? ¿No? Después de esto, ¿qué estudio le pido? Le pido un electrocardiograma, le pido rayos X, le pido troponina, le pido ProBNP, le pido dímero D, le pido una angiotac. ¿Cómo voy a solicitar? ¿Qué estudio voy a solicitar? Ecografía, ecocardio, dependiendo de la clínica del paciente. Eso me va a guiar qué es lo que tiene el paciente para hacer tratamiento correspondiente. Entonces, depende del escenario, es lo que nosotros vamos a ver. Bueno, entonces, llega a la clínica y nosotros abordamos. Desde hace aproximadamente 4 meses antes tenía dolor torácico, ahí está. Entonces las características del dolor nos va a guiar, ¿ok? Nos va a guiar si es de origen isquémico o no isquémico. Por ejemplo, un dolor pleurítico es todos los libros dicen la mayoría, en punta de costado. ¿Qué significa eso? Un dolor en el pecho, punta de costado, por ejemplo, es cuando una persona recibe algún golpe, ¿no? Hay derrame pleural, ¿no? Pero te noto incómodo. ¿Estás incómodo conmigo? No, dime la verdad, no. Porque yo te noto Jocelyn, sería incómodo. que atiendes la clase, Jocelyn. Bueno, entonces, acá, otra vez, ¿quién es este soquete? A ver, ya. Entonces, el dolor nos va a guiar. ¿Qué nos dice que es? Por ejemplo, el dolor pleurítico, les comentaba. El dolor pleurítico es un dolor en punta de costado, ¿no? Es decir, digamos, imagínense que alrededor de las costillas hay un dolor, ¿no? En punta de costado. O el dolor, por ejemplo, el dolor de la pericarditis.
Hay una pregunta que creo que ha ingresado, ¿no? El dolor de la pericarditis empeora, empeora con la inspiración y en decúbito dorsal. Cuando la persona está acostada, empeora el dolor. Y mejora el dolor cuando está en decúbito ventral, cuando se inclina hacia adelante. El dolor de la neumonía, el dolor de un aneurisma de aorta, el dolor de una costocondritis que duele a la digitopresión, ¿ok? Entonces, todos los que van a ser cardiólogos, internistas y demás, les sugiero que lean el capítulo Abordaje del dolor torácico, ya sea de un libro de cardiología, de medicina interna de Harrison o un libro de urgencias, cualquier libro. Bueno. Entonces, para tener, ¿cómo vamos a ver? Ahora, el dolor de un paciente con cardiopatía isquémica es un dolor opresivo. ¿Cómo refiere el paciente? Dice, doctor, es como si estuviera pateándome al caballo, ¿no? Es como si me apretara. Y este dolor suele estar irradiado al cuello con sensación acompañante de falta de aire. Dice que aparecía cuando realiza esfuerzos moderados como subir 2 pisos de escaleras o en momentos de estrés laboral. El estrés laboral, doctores, es una variable que puede empeorar el cuadro clínico. Entonces, yo para saber si es de origen atípico, inestable o que cede, que es una angina típica, yo tengo que preguntar con qué cede el dolor o no cede. Entonces el paciente dirá, doctor, si tras reposar unos 5 minutos o tomo nitroglicerina, cede el dolor, disminuye el dolor. Entonces, en la clínica llega por dolor torácico, ya vemos que es isquémico, ¿ok? Y le tomamos los signos vitales. Y hacemos hincapié, le revisamos al paciente de pelo, desde sus pelos del cabello hasta la punta de los pies, y vemos qué signos, síntomas tiene a nivel cardiovascular o datos indirectos de dislipidemia arteriosclerosis. Entonces, a la auscultación cardíaca en este caso se ha encontrado, auscultación reveló tonos apagados, rítmicos, no hay soplo y con soplo suave, dice, miren, un soplo suave en la punta. Asumimos que esto es en el quinto espacio intercostal, ¿no? Más o menos por la hipertrofia ventricular izquierda. Ahora, todo paciente que te llega a la consulta, a la clínica, en urgencias, en el hospital, y el motivo de consulta es un dolor torácico, lo primero, más, a esto me falta, y además el paciente tiene la edad, más factores de riesgo para cardiopatía isquémica, sí o sí le debes de solicitar un electrocardiograma. No es lo mismo tener un paciente de 20 años con dolor torácico versus otro paciente que de 40 años que tiene dolor torácico, no es lo mismo. Al igual que una dama con un nódulo en mama de 20 años versus una dama de 40 años con un nódulo en mama, no es lo mismo. Aquí nosotros entramos en bioestadística a pretest, ¿no? El pretest. ¿Cuánto es la probabilidad? Si yo comparo esta persona con esta persona, la probabilidad de que esta persona de 40 años tenga cardiopatía isquémica es muy alta, más aún si tiene factores de riesgo. Entonces, le realizamos el electrocardiograma y lo que vamos a encontrar son ondas Q y T aplanadas. Miren esta derivación, ondas Q y las T aplanadas. Eso es lo que más destaca en este electrocardiograma. Entonces, en esta pequeña clase les voy a robar una hora de su valioso tiempo para que nosotros podamos responder cuál es la causa del síndrome coronario crónico, qué es angina estable, qué es angina inestable, qué es presentación atípica, ¿ok? Y cuándo sospechamos que es un infarto. Esto, doctores, ya ha ingresado en el examen.
ya ingresado. Entonces, saber estas variables nos va a ayudar a obtener el mejor puntaje, ¿ok? Ahora, ¿qué son los equivalentes anginosos? Un paciente que tiene cardiopatía isquémica no necesariamente viene por dolor torácico, puede venir por equivalente anginoso. Por eso es importante saber qué equivalentes anginosos hay y en quiénes se presentan, como por ejemplo en pacientes que tienen diabetes o en las damas, ¿ok? O en pacientes renales y definir todos estos componentes, ¿ok? Antes de entrar a cardiopatía isquémica, nosotros tenemos una enfermedad que hemos llevado en pregrado, que es la famosa aterosclerosis. Esta aterosclerosis es la responsable de muchas enfermedades, como por ejemplo el stroke, la cardiopatía isquémica, ¿ok? La enfermedad arterial periférica, ¿no? Es decir, todos los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo, de aquí viene la aorta, ¿no? La carótida interna, la aorta descendente, las arterias, cualquier parte de los vasos sanguíneos va a afectar la aterosclerosis. ¿Dónde? Con mayor frecuencia, específicamente, ¿dónde? Sobre todo en las bifurcaciones, porque hay cizallamiento. Esta aterosclerosis es la responsable de muchas enfermedades. Por eso, doctores, tenemos que recalcar que no debe de entenderse solamente como acumulación pasiva de colesterol en nuestros vasos sanguíneos, sino que esta enfermedad es lipídica, es inflamatoria. Escuchen bien, doctores, miren, se acumula grasa en nuestros vasos sanguíneos y esa grasa genera inflamación crónica. Y alguien podría decir, doctor, yo tengo un paciente que sospecho que tiene aterosclerosis, ¿cómo puedo corroborar si tiene o no tiene? Entonces, ya escuchando la inflamación crónica, podrías pedir, ¿no? Está indicado solicitar marcadores de inflamación. Además, es inmunometabólica, es hemodinámica, altera el flujo sanguíneo, es fibroproliferativa, es decir, ¿no? Prolifera esta enfermedad y al final, crea coágulos. Estos coágulos, si tapa el cerebro, las arterias, genera la embolia isquémica, el stroke, infarto, enfermedad, oclusiones arteriales y muchas otras enfermedades. Y saben que el libro de Harrison dice que la aterosclerosis comienza aproximadamente a los 20 años. Yo asumo que la mayoría de los que están presentes en esta clase deben estar entre los 23 hasta los 30 años, ¿no? Entonces, desde los 20 años ya tenemos aterosclerosis, solo que no lo estamos manifestando y depende cómo lo manejemos esta enfermedad. Todo comienza que esta aterosclerosis es una enfermedad de lípidos primero, de grasa, que esta genera inflamación. Esta genera inflamación. ¿En dónde? En nuestros vasos sanguíneos. Y esta inflamación no se queda ahí, sino que se crea mayor depósito de grasa. Esto se denomina aterogénesis. Aterogénesis. Con todo la fisiopatología, ¿no? El mecanismo de cizallamiento, la disminución del óxido nítrico. El óxido nítrico sabemos que es un vasodilatador y hay varios depósitos en esta túnica, los LDLs. Y no se queda ahí, sino que también habíamos comentado que es inmunometabólica. ¿Cómo que eso, doctor? ¿El sistema inmunitario participa? Sí. ¿Qué sistema inmunitario? El innato. Vamos a poner acá, sistema inmunitario innato. Activan receptores o ya tenemos receptores, por ejemplo, el más preguntado, el CD36.
Y esto va a activar los receptores TOL, van a activar. Y este receptor TOL va a activar el factor nuclear kappa, factor nuclear kappa. ¿Por qué es importante este factor nuclear kappa? Porque va a aumentar la síntesis de sustancias proinflamatorias, metaloproteinasas, y que esto van a generar coágulos. ¿Se imagina? El sistema inmunitario implicado, y por eso el paciente, todo su cuerpo está inflamado. Ya esto se denomina el inflamasoma, que el mayor representante son las caspasas. Lo voy a pintar de color verde. ¿Qué son estas caspasas? Las caspasas están involucradas en activar sustancias proinflamatorias como la interleucina 1 beta. Doctora, entonces yo puedo pedir interleucina para ver si tiene inflamación. Claro que sí, solo que en otros laboratorios no las tenemos como tal. Entonces, esta grasa produce inflamación crónica y, como ustedes también verán en la patología, generan las hepatopatías grasas, ¿no? Asociadas a metabolismo, con todos los nombres que han cambiado. Entonces, cuando esta grasa se introduce acá a la túnica media de los vasos sanguíneos, se activa el sistema inmunitario al sintetizar sustancias proinflamatorias. Y uno de ellos es esta, miren, este macrófago que va a la túnica media y fagocita grasa, se convierte en la famosa célula espumosa. ¿Qué es la célula espumosa? No es nada más que un macrófago cargado, lleno de grasa. Todo este componente lo que va a llevar es una alteración hemodinámica. Puede provocar flujo turbulento bajo un estrés de cizallamiento. Es como si estuvieran frotando, ¿no ven? Estuvieran frotando, ese es el mecanismo de cizallamiento. Esta aterosclerosis genera formaciones placas fibroadenomatosas. Ah, doctor, ¿está involucrado el fibroblasto? Sí. Por eso se genera fibrosis. ¿Y qué genera la fibrosis en los vasos sanguíneos? Disminución de la elasticidad. Ya no puede bajar la poscarga, la resistencia vascular. Y al hacer la fibrosis, puede calcificarse, puede haber calcificación en los vasos sanguíneos. Y esta placa no es estable, ¿no? Cualquier momento esta placa, por el fenómeno de cizallamiento, se puede romper. Incluso hay un estudio que los imaginólogos cardiovasculares le llaman el score calcio. Si desean, pueden repasar allí qué es el score calcio para ver los vasos sanguíneos cómo están calcificados. Entonces, en todo este mecanismo se activa la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa, y se vuelve una placa vulnerable y cualquier momento se rompe esta placa heterogénica y se genera el coágulo, ¿no? Aquí, ¿qué tienen que recordar? ¿Cómo interviene el factor de von Willebrand, que facilita la adhesión plaquetaria en las glucoproteínas 2B9, 5 junto con las glucoproteínas 6 y la glucoproteína 1A, 2A, y las sustancias mediadoras que van a liberar serotonina y tromboxano A2 que facilitan la adhesión a agregación plaquetaria? Todo este mecanismo puede pasar en cualquier parte de nuestro cuerpo, doctores. Si pasa en el corazón, genera infarto. Si pasa en el cerebro, ictus. Si pasa en las arterias, en las arterias mesentéricas, la isquemias, ¿no? Isquemia mesentérica. Se pasa en los vasos sanguíneos periféricos en las extremidades inferiores, las isquemias periféricas. Entonces, como ustedes verán, la aterosclerosis afecta todo nuestro cuerpo. Podemos seguir hablando horas y horas de cómo la aterosclerosis a nivel molecular está involucrado. Esto no está en el libro de Harrison, lo he sacado de un artículo científico para ver que en resumen hay una disminución del óxido nítrico, ¿ok? También hay una disminución en las famosas conexinas. Alguien dirá, ¿y para qué me sirve la conexina? Es la que regula
la vasodilatación, inflamación y proliferación vascular. También están disminuidas la PCSK9, que estos hacen que disminuyan los receptores hepáticos para la LDL, es decir, para mayor captación. Y si no capta el hígado, hay mayor circulación de LDL. Están activadas las vías Notch y las vías WNT, que básicamente favorecen al reclutamiento de los leucocitos, ¿cómo es esto? Leucocitos para la placa aterogénica. Y un montón de riesgo con el objetivo de formar ruptura y trombosis. Entonces, de ateroesclerosis, a los que van a ser cardiólogos, van a ser internistas, endocrinólogos, nefrólogos, entren a PubMed y dentro de PubMed busquen cualquier artículo científico de revisión de arte y profundicen el tema para que en la residencia estén con mayores conocimientos y tengan ventaja con relación a su competencia. Ahora, uno se pregunta, dice, ¿qué es la cardiopatía isquémica? La cardiopatía isquémica no es nada más que el conjunto de trastornos producidos cuando este miocardio, doctores, este músculo del corazón, este miocardio, no recibe suficiente oxígeno. No recibe. Y cuando no recibe suficiente oxígeno, la célula sufre, se lesiona. Ya esto nosotros en medicina conocemos como isquemia miocárdica. ¿Cuál es la diferencia con infarto? Que la isquemia es un proceso reversible. Reversible. El infarto no. El tejido ya está muerto. ¿Ok? Entonces, esta isquemia, puede haber isquemia mesentérica, puede haber isquemia cerebral, isquemia miocárdica, isquemia en miembros inferiores. La gran diferencia con el infarto es que en el infarto hay necrosis, por eso está muerto. ¿Y de qué depende el corazón que reciba oxígeno y otras sustancias? A esto nosotros denominamos el aporte de oxígeno. Este aporte de oxígeno depende de cómo están estas arterias, que es las arterias coronarias. Imagínense una cañería que está limpiecita, ¿no? Cuando un niño nace, su cañería, las arterias coronarias están limpias, ¿ok? Pero a medida que va pasando el tiempo es como si estuvieran enzarrándose. Entonces, este aporte de oxígeno depende primero del flujo, ¿ok? Depende de la perfusión. Alguien dirá, pero doctor, ¿qué es la perfusión coronaria? Es la cantidad necesaria de oxígeno que le va a llegar a estas células del corazón. Esta perfusión normalmente sucede en la diástole. Doctor, entonces, ¿el corazón se alimenta en relajación? Por supuesto, en la diástole. Y este oxígeno, ¿quién le lleva? El glóbulo rojo. Por eso los pacientes con anemia pueden precipitar algún trastorno cardíaco, lo mismo la saturación, etcétera. ¿Qué tienen que recordar aquí para el examen? Que este aporte de oxígeno depende del flujo coronario por el contenido arterial de oxígeno. ¿Ok? Esa es la primera fórmula. Anoten en su resumen, por favor, doctores. Anoten en su flashcard personal, en sus Anquis personales o Excel, si es mucho mejor los Excel. ¿Cuándo disminuye ahora este oxígeno en estas arterias coronarias? ¿Cuándo disminuye? Cuando hay arteriosclerosis coronaria, cuando hay un espasmo coronario, cuando hay hipotensión, cuando hay anemia, hipoxemia, taquicardia. Miren, escuchen esto, doctores. Taquicardia. Doctor, si un paciente está en reposo, tiene una frecuencia cardíaca de 120, nunca desciende, pobre corazón. Pobre corazón. ¿Por qué la taquicardia es mala? Porque dentro del ciclo cardíaco habíamos visto en fisiología cardíaca que la diástole ocupa un buen tiempo del ciclo cardíaco. ¿Ok? Entonces aquí nos dice la perla SEAM que el ventrículo izquierdo recibe la mayor perfusión durante la diástole. Por eso cuando aumenta la frecuencia cardíaca disminuye el tiempo disponible para perfundir miocardio. En otras palabras,
que la taquicardia hace que el corazón reciba menos oxígeno. ¿Ok? Bueno, una habíamos visto la demanda, el aporte de oxígeno. El otro es la demanda de oxígeno. Este miocardio tiene una necesidad de oxígeno, hay una demanda. Imagínate que tu auto tiene una demanda de gasolina cada semana. Digamos que le cargas gasolina cada semana. ¿Ok? Eso es la demanda, lo que necesita para funcionar. Esta demanda de oxígeno depende de tres variables, posible pregunta de examen. Depende de la frecuencia cardíaca, depende de la contractilidad y depende de la tensión de la pared ventricular. Doctor, no entiendo bien. Cuando una persona se pone a trotar, se va al gimnasio, el aumento de la frecuencia cardíaca hace que el corazón necesite más oxígeno. Por eso aumentamos nuestra frecuencia respiratoria para darle más oxígeno. ¿Ok? Otra es la contractilidad, ¿no? El hecho de ser sístole, diástole, necesita oxígeno. Es una determinante de la demanda de oxígeno. Entonces, ¿se imaginan un ventrículo con hipertrofia ventricular? Obviamente requiere mayor cantidad de oxígeno. Lo mismo pasa con la tensión de la pared ventricular, esta tensión que se genera. Aquí está involucrado la tensión de la pared de esta ley de Laplace, el cual refiere cuanto mayor tensión parietal, mayor demanda de oxígeno. Por ejemplo, paciente con estenosis aórtica tiene que vencer toda esta fuerza, toda esta poscarga. ¿Ok? Entonces, eso necesita mayor demanda de oxígeno, más oxígeno. Bueno, entonces el ejercicio, el ataque cardíaco, la hipertensión, miren, la hipertensión, la fiebre, el hipertiroidismo, la anemia, el estrés emocional aumenta el consumo de oxígeno. Ahora, ¿cómo es la cardiopatía isquémica con el síndrome coronario agudo? Nosotros ahora estamos viendo un paciente crónico. Perdón. Este paciente crónico, cualquier momento se puede volver agudo. Cualquier momento. Por eso acá decimos cardiopatía. El tema que ingresa al examen de la RESI solo es esto, según la bibliografía, ¿no ven? Cardiopatía isquémica, es decir, la crónica. También pueden denominar síndrome coronario crónico, ¿ok? O enfermedad isquémica, cardiopatía isquémica, listo. Según, ¿no? ¿Han visto el cronograma? Bueno, la última bibliografía que ya va a salir en un par de semanas. A ver, les tengo una noticia, doctores. La anterior semana había una reunión, creo que también han visto, ¿no? Han publicado en redes sociales lo que se están organizando las autoridades para la bibliografía. ¿Qué les puedo chismear? Les puedo chismear que van a haber contenidos mínimos para el examen. Y todos los contenidos mínimos nosotros ya lo estamos viendo. Ok, hemos visto alteración hidroelectrolítica, hemos visto ictericia, citis, esos temas van a entrar sí o sí. Ok, entonces a los que están esperando que todavía salga la bibliografía, pues que esperen nomás, ¿no? Nosotros ya nos estamos adelantando. Entonces, dentro de los criterios, por ejemplo, de los temas mínimos, contenidos mínimos, porque había un debate que los programas académicos de la residencia, ¿qué tienen que llevar? No vamos a llevar un programa de España, tiene que ser temas que sean prevalentes enfermedades de nuestra región, ¿no? De La Paz, Cocha, Santa Cruz, Sucre, Oruro, Potosí, etcétera. Bueno, es otro tema. El punto aquí quiero llegar. La bibliografía dice cardiopatía isquémica. Esto entra. Teóricamente tendrían que preguntar en el examen. Pero hemos visto que las preguntas de la RESI, el 70-80% de cardiopatía isquémica viene de la parte aguda. Por eso las próximas clases que vamos a tener, les voy a profundizar el síndrome coronario agudo. Ahora estamos viendo este tema, ¿sí? ¿Ok? Cardiopatía isquémica crónica. ¿Cuál es la gran diferencia? Que aquí la placa aterosclerótica está relativamente estable, ¿ok? Estable. Hay una obstrucción
fija. Solamente cuando el paciente comienza a trotar, a hacer ejercicios, s- tiene dolores con el esfuerzo. En cardiopatía isquémica crónica está la angina estable. Si es inestable, dolor, no, a ver, aquí vamos a ver, les voy a dar el tip. Esta angina estable normalmente suele doler menos de 5 minutos. Menos de 5 minutos. Este paciente, dentro de este paciente crónico que estamos viendo, esto es con el ejemplo que vamos a ver. Miren, varón adulto mayor o adulto que tiene factores de riesgo, tiene factor de riesgo, presenta dolor opresivo al caminar 3 cuadras. El dolor desaparece después de los 5 minutos, ¿ok? Esto parece ser una angina típica. ¿Por qué? Porque cede con el reposo y solo es 3 cuadras, ¿ok? Y este dolor desaparece. No, mira, dicen después, el dolor desaparece después de 5 minutos. Ya les dije que pasa de este tiempo, cuando sospechas inestable, cuando sospechas un infarto. Eso ya nos han preguntado. Entonces le pregunta, señor, ¿ese dolor torácico cuándo aumenta? ¿En qué escenario clínico aumenta? Doctor, aumenta cuando hago ejercicio, ¿ok? Cuando hago ejercicio, cuando camino 2, 3 cuadras, cuando subo gradas, cuando hago tenis, cuando comienzo a nadar, cuando hago bicicleta, ¿ok? ¿Me dejo entender? Y cuando el paciente se detiene, disminuye la frecuencia cardíaca, etcétera, la demanda del dolor, por eso el paciente se siente tranquilo. Y a esto tómenle una captura de imagen, doctores. Esto es el resumen del resumen del resumen del resumen. Cuando ya estés a días de dar el examen, esto es lo que tienes que repasar, los tiempos, los criterios. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente? La aterosclerosis. ¿Por qué? Porque hay una placa teóricamente estable. ¿Ok? La arteria enferma no puede aumentar adecuadamente el flujo. El corazón utiliza su reserva coronaria, genera isquemia y esto genera angina, dolor. ¿Ok? Dolor torácico, eso es angina. Esto explica la angina estable de esfuerzo. ¿Ok? Entonces, les presento, doctores, esto es su corazón. ¿Ok? La parte anatómica, si vas a ser cirujano cardiovascular, tienes que repasar la target, la TESIT, dominar toda la anatomía. ¿Ok? Mejor si haces, tomas cursos de disección, que hay en Brasil, o en Perú, o en Argentina, hay muchos workshops para cirujanos cardiovasculares. ¿Ok? A grandes rasgos, esta es la aorta y de la aorta están los ostiums por donde salen las arterias coronarias. Sale la arteria coronaria derecha, la arteria coronaria principal izquierda. De esta izquierda sale la rama circunfleja izquierda. Aquí viene un tronco y viene la descendente anterior izquierda. ¿Ok? Y esta coronaria derecha, pues, va a dar sus ramas, por ejemplo, la rama marginal y puede terminar en la descendente posterior. Bueno, entonces el coágulo, esta aterosclerosis, donde se puede formar en cualquier parte de estas arterias coronarias, en cualquier parte. Si está en la descendente posterior, será un infarto inferior, ¿no? Si está en la DEA será un infarto anteroseptal, ¿no? Si es en la circunfleja, ¿no? Las caras laterales. Y aquí lo que hemos visto en el electrocardiograma el anterior, los famosos Wellens. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan los Wellens? Tipo A y tipo B. ¿Cuál era el Wellens tipo B, doctores? ¿Nadie? Esto hemos visto en la anterior clase. Bueno, el punto es que estos Wellens
Aquí puede haber en el tronco principal izquierdo se pueden formar los coágulos y nos dan un tipo de electro, ¿ok? Esto el electrocardiograma ya el anterior habíamos visto que si está en B1 y si está en la alteración, me refiero, ¿no? La alteración del supradesnivel, infradesnivel del segmento ST o las ondas T invertidas, estas alteraciones nos van a traducir que algo está pasando, hay isquemia, sabemos que la isquemia es reversible. Dependiendo en qué cara esté, yo puedo sospechar qué tipo de arteria está afectada. Obviamente no tiene una sensibilidad al 100%. Esto sobre todo sirve para el cardiólogo intervencionista para saber dónde pudiera estar localizado el infarto y esto nos pudiera traducir el pronóstico del paciente. ¿Ok? Muy bien. B1, B2 septal, B3, B4 anterior, ¿ok? Y lateral B5, B6, que esta es la famosa lateral baja. Y el inferior, que ya lo están dominando de 2 de 3 a BF. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que saber de epidemiología? Nosotros casi nada. Estos son datos de Estados Unidos, ¿ok? Para el examen no es necesario que memoricen y no hagan flashcards. Miren, ¿qué dice en Estados Unidos? Esta referencia es de la 22 edición del libro, ¿ok? Del libro de Harrison, la última. Alrededor de 20.5 millones, casi el doble, casi doble, dos Bolivias, tienen cardiopatía isquémica en Estados Unidos. Y 200 millones viven con esta enfermedad a nivel mundial. Por eso, todos los médicos especialistas, subespecialistas, alta especialistas, fellows, que tengan que ver con el corazón, tienen muchos pacientes. ¿Ok? Ecocardio, Holter, intervención, cirugías cardíacas, revascularización, rehabilitación, un montón de cosas. Por eso yo hice la alta especialidad en terapia intensiva cardiovascular, porque hay mucho paciente. ¿Ok? Entonces, la prevalencia global, ya les he comentado estos datos. Miren, la prevalencia, casos nuevos y a nivel global, el 2023 fue de 239 millones de casos. Y en el 2023 por culpa de esta enfermedad, han fallecido 8.9 millones de muertes. Pues imagínense, casi toda una Bolivia. Ahora, uno se pregunta y dice, ok, ¿cómo puedo yo saber que estoy en riesgo o que mi paciente está en riesgo por cardiopatía? Y acá solo he puesto cinco factores, ¿ok? Cinco factores. De estos cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿cuál es el que tiene más riesgo, doctores? ¿En qué porcentaje? La pregunta va bien clara. ¿Cuál es el porcentaje de riesgo para cardiopatía isquémica? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuál es el que tiene mayor porcentaje? ¿Cuánto es ese valor porcentual, esa proporción? ¿Cuál es? A ver, la doctorita que ha activado su micrófono, los escucho. ¿Nadie? A ver, veamos. Doctor, La ¿todo sí afecta por hipercolesterolemia. la diabetes? Porque multiplica el riesgo de los demás riesgos Ya, por ¿cuánto es tres y su no multiplica. porcentaje? Está bien, doctor, está muy bien. ¿Cuánto es su porcentaje de riesgo? Ah, no es el porcentaje, doctor, pero sí, Ya, ok. la verdad no sé. Miren, ok, miren este dato. Examen. Ahora, con esto termino fisiopatología y vamos a retroalimentar con banco de preguntas. Atentos, no les voy a quitar mucho tiempo.
Este aporte de oxígeno que hemos visto depende del flujo coronario y el contenido arterial de oxígeno. Doctor, ¿cómo es esto de flujo? De las arterias coronarias, ¿no ven? De eso depende. Y el contenido arterial de oxígeno depende de muchas otras variables, porque imagínate que en el vaso sanguíneo tienes un glóbulo rojo cargado de oxígeno. Este oxígeno, para que llegue al glóbulo rojo, ¿de qué depende? Primero, de tu sistema respiratorio. Depende del nivel de hemoglobina. Depende de que no tenga patología pulmonar, muchas. El contenido arterial de oxígeno depende de muchas otras variables. El punto es que hay una disminución del flujo coronario por aterosclerosis, por espasmo coronario, por trombo o por disfunción microvascular. ¿Ok? Hay una disminución. Lo segundo, hay una reducción del contenido de oxígeno, es decir, acá, ¿por qué puede haber disminución del contenido de oxígeno? Por anemia, porque quién lleva el oxígeno? El glóbulo rojo, la hemoglobina. Porque este oxígeno no llega bien al glóbulo rojo porque hay hipoxemia y ahí imagínate todas las enfermedades que te causan hipoxemia. Distrés, enfermedad intersticial, neumonía, malformación arteriovenosa, hipertensión pulmonar, whatever. Cualquier otra enfermedad que te lleve hipoxemia. Incluso la carboxihemoglobina, ya te estás imaginando qué enfermedad te ocasiona carboxihemoglobina, también te puede alterar el aporte de oxígeno y otras cuestiones hemodinámicas. Como habíamos comentado que la taquicardia nunca es buena. ¿Por qué? Porque disminuye el llenado, el consumo de oxígeno. La hipertensión, la hipertrofia, el aumento de contractilidad aumenta el excesivo de oxígeno por el miocardio. Después hay otras enfermedades, el aumento de la demanda, isquemia, reducción y otras. El objetivo es que no le llega bien el oxígeno al miocardio. Ok, la otra es la demanda de oxígeno. Este ventrículo izquierdo, ¿qué tanto de oxígeno necesita y de qué depende eso? Una de las variables es la frecuencia cardíaca, porque el aumento de la frecuencia cardíaca consume más ATPs, más oxígeno, se acorta la diástole y por lo tanto la taquicardia perjudica por aumento de la demanda y por disminución del aporte. Por ejemplo, un paciente que tiene una estenosis coronaria moderada, tiene 70 latidos, pero al presentar angina puede presentar angina durante la fiebre de ejercicio o un paciente que tiene fibrilación auricular. Saben que la fiebre, la fibrilación, el ejercicio aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo bonito como el corazón con una frecuencia cardíaca de 70 tiene buena diástole y sabemos que el corazón se alimenta de oxígeno en diástole, en relajación cardíaca y si la persona aumenta la frecuencia cardíaca, esta diástole se acorta y por lo tanto hay menor perfusión coronaria. Muy bien. La contractilidad. ¿Qué tiene que ver acá la contractilidad? Un paciente que está en estrés emocional, una persona que ha estudiado a medias y no ha entrado a la residencia médica porque no resuelve banco de preguntas, porque no hace sus flashcards, no retroalimenta con simulacros de examen, etcétera, y quiere aprobar, ¿no? Lo que sucede. ¿No? Es lo que sucede cuando dan el examen y no entran a la residencia y pues creen ellos haber entrado sin haberse preparado con las horas necesarias, con el tiempo necesario. Entonces el estrés, el ejercicio, los fármacos, el hipertiroidismo activan el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo activa el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso simpático libera la noradrenalina y la noradrenalina, adrenalina y dopamina, sobre todo estas dos, van a estimular al corazón. Por lo tanto, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad. Y por esos dos mecanismos aumenta el consumo de oxígeno. ¿Ok? Entonces, por eso el tratamiento en la cardiopatía isquémica se da beta bloqueadores cardioselectivos. ¿Qué va a hacer este beta bloqueador? Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la contractilidad. Nosotros sabemos que la frecuencia cardíaca es una variable
del gasto cardíaco, por ende la presión arterial, va a disminuir la presión arterial. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a explicar la tensión de la pared ventricular. ¿Qué tiene que ver con la demanda de oxígeno? Cuando una persona tiene una estenosis aórtica, miren esta imagen, aquí acá es el problema, ¿no? El paciente tiene una estenosis aórtica, ¿ok? Esta estenosis aórtica lo que hace es aumentar la poscarga, la poscarga. Este aumento de la poscarga, el ventrículo izquierdo necesita mayor fuerza y por lo tanto hace hipertrofia ventricular izquierda. Entonces acá aumenta la demanda de oxígeno, aumenta y además aumenta la presión, la tensión, ¿ok? Sobre este grosor. Por lo tanto, va a aumentar el consumo de oxígeno. ¿Ok? ¿Qué enfermedad aumenta? La estenosis aórtica, también la hipertensión arterial sistémica. Por lo tanto, se altera toda la tensión parietal del ventrículo izquierdo. Y ya para terminar esta primera parte, el flujo coronario tiene dos fases, ¿no? Sístole, diástole. Sístole, diástole. La diástole es donde tiene mayor tiempo del ciclo cardíaco. Bueno, es donde se alimenta el corazón. Estas arterias coronarias tienen niveles de resistencia. ¿Qué es la resistencia? Es lo que se opone al flujo coronario. Vamos a tener tres niveles. Es como hemos tenido los bloqueos. ¿Ve? Vamos a tener tres niveles. Primero el R1, que son las arterias grandes epicárdicas. El R2, que son los vasos prearteriolares, que aquí lo vamos a dibujar. Y las arteriolas intracapilares intramiocardiocitos, que son los R3. ¿Y para qué carajos tengo que saber esto? Que el R2 y el R3 son los principales que determinan la resistencia coronaria, doctores. Esta es la clave. Por eso los medicamentos vasodilatadores tienen que ir a este nivel para mejorar la vasodilatación. Entonces el corazón, a medida que sufre, que tiene que luchar con este aumento de la poscarga, el corazón se hipertrofia. Y de este corazón ustedes hemos visto por histología que tiene tres partes. Esta partecita que estoy pintando de subendocardio, voy a pintar esta partecita de miocardio, vamos a poner como tal, miocardio, miocardio, y otra, a ver, lo vamos a poner en color lila, morado, de epicardio, ¿ok? Epicardio. ¿A qué quiero llegar? Cuando al corazón, este miocardio aumenta la demanda de oxígeno, ¿quién sufre? ¿Cuál de los tres sufre primero? El endocardio. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Aquí discurren las arterias coronarias. Estas arterias coronarias tienen el glóbulo rojo, cargadas llenas de oxígeno. Este oxígeno, las primeras células de acá van a consumir este oxígeno y le llega poco acá. Entonces, la primera capa que se afecta es el subendocardio. Por eso en el electrocardiograma lo que vamos a encontrar es infradesnivel del segmento ST, que esto me traduce lesión de subendocardio. Esa es la explicación. Bueno, entonces también la anemia muy intensa, la carboximoglobina pueden afectar. Lo mismo la angina microvascular genera una constricción anormal porque no puede dilatar si generan anginas microvasculares. Bueno, también hemos visto que la concentración de hemoglobina, saturación, función de la hemoglobina, el pulmón, la concentración inspirada, afecta a la disponibilidad de oxígeno. Esta es la fórmula que nos hacían memorizar en medicina interna. ¿Cómo sacas el contenido arterial de oxígeno? Ok, usted doctor, usted doctora de ese paciente, díganos cuánto tiene de oxígeno. Ok, ¿qué hacemos? Necesitamos un laboratorio donde medimos la hemoglobina, la saturación, ok, eso lo podemos sacar con un oxímetro de pulso,
y con una gasometría obtenemos la presión parcial de oxígeno. Listo. Aplicamos esta fórmula y ya tenemos el contenido arterial de oxígeno. ¿Ok? Y me podrían decir, doctor, ¿por qué no aplicamos esto todos los días en nuestro medio? Porque los pacientes con infarto que lo monitorizas por contenido arterial de oxígeno no han demostrado disminuir mortalidad. Así que, por lo tanto, esto es una ecuación teórica que les encanta preguntar en exámenes de pregrado, pero en la aplicación diaria casi no la utilizamos en la práctica como tal. ¿Ok? Y el flujo coronario depende de la presión de perfusión coronaria y la resistencia vascular coronaria. ¿Cuáles son los determinantes del flujo? Miren acá la presión de perfusión y la resistencia. Una va a favor, la perfusión, y la otra va en contra, que es la resistencia. Entonces, algún fisiólogo hemodinamista dijo, no me interesan estas dos variables, yo quiero ver cómo el corazón, cómo está la perfusión del ventrículo izquierdo. Y hay una fórmula que se aplica en hemodinamia, que es la presión aórtica diastólica menos la presión telediastólica del VI, y esto nos va a dar la presión de perfusión coronaria. Doctor, ¿esto se mide? Sí, en hemodinamia se puede medir. ¿Y por qué solo la toman en diástole? Porque en diástole es donde se irriga. Nosotros queremos valorar la perfusión coronaria. Y aquí tenemos la curva. ¿Ok? Entonces, por eso disminuye el flujo coronario cuando existe hipotensión, reducción de la presión aórtica diastólica, elevación de la presión telediastólica ventricular, falla cardíaca, taquicardia o aumento de la resistencia que va a tener repercusión en la perfusión coronaria. ¿Ok? Muy bien. Ahora, cómo el corazón regula este flujo sanguíneo? Tres vías, por tres mecanismos, doctores. Una es la regulación metabólica. El corazón dice, me falta oxígeno y libera sus propias sustancias vasodilatadoras. ¿A dónde va a ir a actuar? A los vasos sanguíneos R2 y R3 para mantener el equilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. ¿Qué sustancias vasodilatadoras tenemos? Anótense esto, doctores. Esto ya han preguntado. Adenosina, óxido nítrico, dióxido de carbono, acidosis, el aumento de potasio y lactato. Estas son, por lo menos estas dos, clave para el examen. Cuando esto se altera, las arterias coronarias no pueden liberar adenosina óxido nítrico, por lo tanto el paciente no va a dar oxígeno suficiente para la demanda de oxígeno que necesita. ¿Ok? Ahora, ¿por qué el corazón se perfunde principalmente en diástole? Muy buena pregunta. Porque en la diástole los vasos sanguíneos están descomprimidos. Esa es la respuesta. Están descomprimidos. Y aumenta el tiempo del flujo sanguíneo. Y esto va a mejorar al epicardio, miocardio, principal al subendocardio, así que recibe mayor o mejor perfusión. Bueno, muy bonita este dato. Esta es la imagen de Harrison, donde nos muestra las arterias epicárdicas, las pequeñas y estas dos que son parte del flujo de la resistencia, y es donde aquí van a actuar los metabolitos. Aquí va a ser la regulación metabólica por sustancias vasodilatadoras. Bueno, entonces, el R1 ayuda a la conducción de la sangre, el R2 a la adaptación de presión y autorregulación y el R3 a la regulación metabólica del flujo. Esta es la clave. Muy bien. Ahora, con esto termino esta primera parte. Esto es lo que sucede en la isquemia coronaria. Primero, hay alteración en la perfusión. El ventrículo izquierdo no recibe la cantidad de oxígeno suficiente. Entonces, ¿qué hace la célula? La célula del corazón, este miocardiocito, disminuye el consumo de ATPs y por ende, estas células se tienen que alimentar por glucólisis anaerobia y liberan mayor cantidad de lactato. En otras palabras, el déficit de oxígeno genera un metabolismo anaerobio, su producto final, el desecho, la basura, es el lactato y hay una disfunción iónica.
hasta que el paciente no siente nada. Está trotando, haciendo su ejercicio normal. ¿Ok? Entonces, esta cardiopatía isquémica, luego el siguiente paso es la disfunción diastólica. ¿Se acuerdan no me acuerdo en qué clase era, en electro, no me acuerdo en qué clase les decía que busquemos pacientes damas que tienen presión arterial alta y vamos a encontrar era en insuficiencia cardíaca, ¿no? Con FEBI preservada. En insuficiencia cardíaca con FEBI preservado, disfunción diastólica, eso es lo que se va a alterar. Lo primero que hace la cardiopatía isquémica es alterar la relajación. Hay falla cardíaca con FEBI preservada. Y aquí el paciente, ¿qué tiene? Puede estar asintomático. Y cuando recién el corazón sufre la isquemia, recién disminuye o se aturde o hay anormalidad en la función sistólica. ¿A qué quiero llegar? Lo primero que se altera en la cardiopatía isquémica en cuanto a la bomba cardíaca es la diástole. Y alguien podría decir, o ustedes analicen, ¿qué medicamentos o qué intervenciones no farmacológicas mejoran la diástole? Pónganla a la guía, a cualquier guía de su preferencia. Vera Health, Glass Health, de preferencia. Pónganle qué medicamentos, qué intervenciones no farmacológicas mejora la disfunción diastólica. ¿Cómo diagnostico disfunción diastólica? ¿Qué tiene el paciente? ¿Qué signo-sintomatología tiene el paciente con disfunción diastólica? ¿Para qué? Para detectar tempranamente. ¿Ok? Si tienes tu papá, tu mamá, a ver, evalúa. Lo más probable es que tenga disfunción diastólica y lo tratas. ¿Ok? Entonces, cuando llega la disfunción sistólica, recién hay cambios electrocardiográficos y el paciente puede tener angina. Recién aparece el dolor. Como ustedes verán, doctores, el dolor torácico es la etapa casi final, ¿no? De la cardiopatía isquémica crónica. Porque miren, cuánto tiempo tuvo que pasar para que el paciente tenga dolor. Entonces, primero, ¿qué hay? Hipoperfusión, alteración metabólica con disminución de ATP, aumento de lactato, disfunción mecánica, aquí primero es diástole, luego sístole, cambios en el electrocardiograma y recién el paciente tiene dolor. Miren qué alucinante es cómo el corazón se va dañando con la cardiopatía isquémica. ¿Ok? Muy bien, doctores, 15 segundos por cada pregunta. Atentos, escriban en el chat, por favor. Vamos.
Bueno, ahora vamos a ver un par de diapositivas. ¿Cómo se forma la aterosclerosis coronaria y sus efectos en el corazón? Primero, hay factores de riesgo, que ya lo hemos visto ampliamente, con riesgos relativos y otros ratios, dependiendo del diseño metodológico. Este factor de riesgo genera disfunción endotelial. Escriben en los comentarios, ¿cómo yo puedo saber si tu paciente tiene disfunción endotelial? ¿Qué laboratorio, estudio, clínica semiológica o qué datos tenemos para saber si un paciente tiene disfunción endotelial? Les doy la pista, tiene que ver con nefro. Esta disfunción endotelial, junto con factores de riesgo, van a generar la placa aterosclerótica. Esta placa aterosclerótica puede ir por dos caminos: estenosis o trombosis. Estenosis fija es lo que estamos viendo ahora, síndrome coronario crónico. Trombosis aguda es un gran tema, síndrome coronario agudo. Si bien en la bibliografía está que estudiemos este tema, hay muchas preguntas que han entrado de síndrome coronario agudo. Así que en las próximas clases, atentos para repasar síndrome coronario agudo. Entonces genera isquemia y puede generar, ¿no?, crónico, angina; agudo, infarto, arritmias, falla cardíaca, muerte súbita. ¿Y dónde se forma esta aterosclerosis coronaria? Puede formar en el tronco coronario izquierdo, en la descendente anterior, circunfleja, coronaria derecha y sus ramas principales. Este mecanismo de disfunción endotelial va a generar todos los mecanismos de vasoconstricción inapropiada, adhesión de monocitos, activación plaquetaria, adhesión, agregación plaquetaria, entrada de lípidos a la íntima, inflamación vascular y al final formación de trombos. Esta formación de la placa aterosclerótica, normalmente hay la dislipidemia, entra la túnica media, hay modificación y oxidación de estos lípidos, reclutamiento de leucocitos, macrófagos y se forma la célula espumosa, que es un macrófago cargado lleno de lípidos. Posteriormente se forma la placa aterosclerótica y antes habíamos visto que primero está la fibrosis y luego puede calcificarse. Y ahí viene el score calcio. Entonces tenemos dos conceptos acá: el vaso vulnerable y la sangre vulnerable. ¿Cuándo es un vaso vulnerable? Cuando hay disfunción endotelial, placas inflamadas, vasoconstricción anormal y propenso a la trombosis. ¿Cuándo es un paciente con sangre vulnerable? Diabetes o prediabetes, dislipidemia, aumento del fibrinógeno, factor tisular y muchas otras anormalidades. Entonces, cuando se combina un vaso vulnerable con una sangre vulnerable, genera la hipercoagulabilidad y la hipofibrinólisis, formación de coágulos. ¿Por qué un paciente con diabetes? Habíamos visto que en el factor de riesgo, la diabetes tiene, creo que era 94, si mal no recuerdo, ¿no? 24% veces más de tener cardiopatía isquémica. ¿Por qué es tan jodido la diabetes? Porque la diabetes lastima a las células del corazón, específicamente a las arterias coronarias, generando disfunción endotelial, inflamación, estrés, activación plaquetaria solita. Eso hace la diabetes. Y por lo tanto hay una arteria más vulnerable a una sangre más trombogénica. Es decir, la diabetes por los dos lados nos va a ir a atacar. Otra pregunta: ¿por qué aparecen en las ramificaciones? Estas placas ateroscleróticas se han demostrado que aparecen en las bifurcaciones, ramificaciones, curvaturas, porque hay un fenómeno de cizallamiento. Porque estas zonas de estrés, estas zonas de cizallamiento generan estrés y disfunción endotelial. ¿Y esto cómo afecta al flujo coronario? Disminuye el lumen, el flujo, el diámetro. Y aquí es importante recordar que una reducción del 50% del diámetro
miren este dato, del 50 doctores, equivale aproximadamente a una reducción del lumen del 75%. Y solo te queda 25%, ¿no? Para que el flujo vaya a transitar normalmente. Por eso una reducción del 80% de diámetro va a generar isquemia incluso el paciente en reposo. Ahora, esta isquemia genera alteraciones. Lo primero que se genera es una alteración metabólica, que lo vamos a ver, que lo hemos visto, ¿no ve? Disminución de ATPs, aumento de lactatos, y es una pregunta que este año he ingresado, ¿no? ¿Cómo se produce el dolor, etcétera, etcétera? Entonces, cuando el corazón no recibe oxígeno, hay isquemia, que es un fenómeno reversible, vamos a tener alteraciones mecánicas. Doctor, ¿yo puedo saber si mi paciente tiene esta alteración? Claro que sí. Le solicitas o le haces un ecocardiograma. En este ecocardiograma lo que vas a poder identificar es la disfunción diastólica, que si no le tratamos bien puede llegar a una disfunción sistólica. Estas alteraciones mecánicas pueden ser globales o regionales. Y esto es lo que los que se especializan en ecocardio. Tienen que tener la capacidad y la habilidad de poder detectar hipocinesia, que es la pared se mueve con menos fuerza, ¿no? Una región. Nosotros hablamos en territorio de la DA, territorio de la circunfleja, territorio de la coronaria derecha, dependiendo, vemos en el ecocardio. La asinesia es cuando una parte del corazón no se mueve, no se mueve. Y la disinesia es que en vez de contraerse, ¿no? En vez de contraerse, se dilata. Es que imagínense como una pelota de fútbol, cuando se le patea, ¿no? Y se le sale un chinchón, más o menos así una disinesia, ¿no? Estas tres alteraciones son alteraciones mecánicas del ventrículo izquierdo que se los puede detectar por ecocardiografía. Y otro dato súper importante, miren lo bonito que es acá en la parte metabólica, es que estas células del corazón disminuye su ATP porque no le llega oxígeno. ¿De dónde viene el ATP? De la glucólisis aerobia, ¿no ve? La glucólisis aerobia genera el nicotinina adenina de nucleótido reducido, el flavina adenina de nucleótido reducido y otros, y esta en la fosforilización oxidativa genera ATPs, ¿no ve? Entonces, como no hay oxígeno, no hay ATPs. Y dentro de la célula lo que hace es elevar, ¿no? Aquí eleva la cantidad de calcio. Este calcio, ¿de dónde viene? Del retículo sarcoplasmático. Y por lo tanto ya no hay este intercambio de calcio, no puede salir. Y este calcio elevado, el miocardio no puede relajarse bien, porque hay mucho calcio intracitoplasmático. Y eso es lo que genera la disfunción diastólica. A medida que esta isquemia empeora, puede llegar a disminución del gasto cardíaco y generar congestión vascular. Y miren esta imagen alucinante. Esto ya han preguntado. Miren, cuando la isquemia se prolonga, va a comprometer a todo el miocardio, ¿no ve? Del ventrículo izquierdo. También puede comprometer a los músculos papilares, que son estos que estoy pintando. Estos músculos papilares hay dos, ¿ok? La posteromedial y la anterolateral, dos. De ahí salen las cuerdas tendinosas y este es el aparato subvalvular de esta válvula mitral. Cuando produce esta isquemia, se genera disfunción de este aparato valvular y como resultado tenemos la insuficiencia mitral isquémica. Y aquí suelen preguntarnos cuándo, ¿no? ¿Cuándo está indicado tratar la insuficiencia mitral en pacientes con cardiopatía isquémica? Clásicas preguntas para los cardiólogos. Y aquí los vemos acá, analizamos qué ensayos clínicos aleatorizados tenemos para abordar estos temas. Entonces, como les comentaba, cuando un corazón normal le llega glucosa, lactato, etcétera, le llega sobre todo oxígeno, puede generar buena cantidad de ATPs.
Pero cuando un miocardio está en isquemia, esta hipoxia, lo que genera es aumento del lactato y genera alteraciones iónicas, ¿no? Está alterada la bomba de sodio potasio TPasa, por lo tanto, el sodio no puede salir, ¿no? No puede salir y por lo tanto entra en edema celular. También el calcio no puede regularse como tal y produce alteración de la relajación muscular cardíaca. Y alguien dirá, ¿cómo vemos esto en el electrocardiograma? Vamos a ver alteraciones en el segmento ST y en la onda T. Miren, esta imagen, miren este electrocardiograma, tenemos inversión de la onda T. Miren, una, dos, tres. Esta alteración de la onda T, normalmente la onda T es así, tiene un ascenso lento y un descenso rápido. Y cuando hay una onda T simétrica, eso ya es anormal. Y peor si esta onda T se negativiza, ahí hay una lesión intramiocárdica. Y cuando empeora la isquemia, afecta el endocardio y hay disminución o infradesnivel del segmento ST. Y cuando hay obstrucción completa, hay elevación del segmento ST, que es la isquemia transmural. Esto también ya lo han preguntado. En resumen, el libro de Harrison nos da un bonito resumen. Disfunción endotelial, disminución de la parte de perfusión del subendocardio, ya sabemos por qué. Hay alteración de la onda T, le pondría. Doctor Harrison, por favor, corrige a tus autores. Hay una alteración de la onda T, de negativización y alteración en el segmento ST. Puede haber fibrosis y esto es, ¿no? Disfunción diastólica. Luego alteración segmentaria. ¿Cuáles eran, doctores? Las tres alteraciones segmentarias. Hipocinesia, disinesia, doctor. Eso, muy bien, doctor. Hipocinesia, acinesia. ¿Y cuál era la otra? Disinesia. ¿Lo ve? Muy bien. La alteración. Luego motilidad regional y la disfunción diastólica, que esto lo hemos visto en insuficiencia cardíaca. Recuerdan que insuficiencia cardíaca, una de las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca era la cardiopatía isquémica, ¿no ven? Entonces ahí estamos entendiendo cómo la cardiopatía isquémica llega a ocasionar la insuficiencia cardíaca. Ahora, estos tiempos es clave, doctores. En la parte de infarto hay un punto de corte de 30 minutos. Vamos a correlacionar con esto. Miren, cuando la oclusión total es hasta aproximadamente 20 minutos, menos le vamos a poner, ¿ok? Menos de 20 minutos, puede ser todavía reversible el cuadro. Ese corazón lo podemos salvar, ¿ok? Es potencialmente reversible. Cuando esta lesión pasa los 20 minutos, ya se produce la necrosis. Esa célula ya está muerta, no podemos hacer casi nada. Y aquí hay dos términos, ¿no? El miocardio aturdido y el miocardio invernado, que es otro tema ya más de cardio profundo. En el siguiente tema de cardio que lo vamos a ver las próximas clases, ahí dice, el paciente tiene más de 30 minutos, recién puedes considerar que es un infarto, bueno, sospechar, ¿no ve? Que puede tener un infarto. ¿A qué quiero llegar? Que los tiempos nos van a ayudar a guiar si es reversible o no reversible. De estos tiempos parte los tiempos de reperfusión y no reperfusión. ¿Ok? Ahora, ¿qué factores modifican el tiempo de reversibilidad? Si el paciente tiene circulación colateral, ¿cómo está la demanda de miocardio? No es lo mismo tener un paciente con estenosis infartado, una estenosis aórtica con infarto y un paciente con infarto sin estenosis aórtica. ¿Cómo está la temperatura? Asumimos que la hipotermia, el frío, puede retrasar la necrosis. ¿Qué tan grave es la obstrucción? Si hubo isquemia previa y cómo está la rapidez de la perfusión. Aquí en La Paz
tenemos dos centros de reperfusión, ¿ok? Dos centros. En Cocha creo que hay uno y en Santa Cruz que igual creo que hay dos o tres, ¿vale? Entonces esta progresión transmural lo que va a generar primero es isquemia, algo reversible, luego necrosis subendocárdica que vamos a tener infradesnivel en el segmento ST, necrosis transmural, donde vamos a encontrar aumento o elevación del segmento ST, es transmural. Y cuando ya hay necrosis, cuando la célula está muerta, ha pasado más de 20-30 minutos, vamos a encontrar las ondas Q patológicas. ¿Ok? Es un dato de infarto, es un dato de infarto. ¿Ok? Miren acá, lo primero que pasa es inversión de la onda T. Esto, cambios transitorios. Y esto pasa. A ver, entren a quirófano y vean el monitor de un paciente adulto mayor con factores de riesgo y en el monitor van a ver ondas T negativas. Significa que hay lesión miocardio, solo que es reversible. Y cuando ya la lesión empeora, ¿no? Hay disminución del segmento ST, sabemos que hay isquemia subendocárdica. Si queremos ser más detallistas, hay una depresión horizontal del segmento ST mayor o igual a 0,5 milímetros con 80 milisegundos después del punto J. Y la elevación sabemos que es transmural. ¿Ok? Transmural. Mayor de 1 milímetro en derivaciones contiguas, ¿no? Vamos a poner dos o más derivaciones contiguas. ¿A qué se refiere con derivaciones contiguas? Es decir, en un territorio de las arterias coronarias, ya sea descendente anterior, circunfleja, coronaria derecha y otras cuestiones. Ahora, cuando esto se vuelve agudo, doctores, el síndrome coronario agudo, el paciente puede llegar muerto o puede morir fuera del hospital. ¿Por qué? ¿Por qué muere un paciente? ¿Por qué llega una muerte súbita? Porque hay arritmias malignas. Doctores, ¿y cuáles son las arritmias malignas? Taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, los ritmos de paro cardíaco. ¿Ok? Entonces, todo este mecanismo genera. ¿Por qué se genera arritmia cardíaca? Porque hay heterogenicidad en la repolarización. Puede haber bloqueos a veces completos como un infarto de cara inferior y el fenómeno de reentrada, ¿no? Los principales mecanismos de inestabilidad eléctrica. Entonces, hay disminución de la perfusión, alteración metabólica, disfunción diastólica, sistólica, cambios electrocardiográficos que ya nos han preguntado mucho y el paciente viene con dolor. ¿Ok? Muy bien, doctores. 15 segundos por cada pregunta. Vamos.
Muy bien, doctora Katia. Excelente. Esta pregunta ya ingresó. Y un paciente que tiene insuficiencia mitral aguda, tiene edema agudo, o sea, es que está a punto de morirse. Tiene edema agudo de pulmón. ¿No? Tienen que entrar a quirófano. Yo creo que en Bolivia se deben morir los pacientes. Es un poco difícil porque normalmente, ¿cómo sospechamos que tiene insuficiencia? Porque, porque el paciente tiene soplo sistólico. Por eso cuando vean un paciente con dolor siempre es importante auscultar para descartar que no tenga soplo, ¿no? Muy bien, doctora Dayana, doctora Katia. Hay una parte en el libro de Harrison que refiere más de 30 minutos infarto. Entonces, van a notar más, miren, si el dolor es menos de 5 minutos, angina estable, ¿no ve? Entre 5, vamos a poner entre 6 y menos de 20, fisiopatológicamente es reversible. Y si es más de 20 minutos, fisiopatológicamente es irreversible. Pero el dolor es más de 30, porque el libro de Harrison dice, cuando el dolor, dice, ¿no? Cuando el dolor torácico es más de 30, hay alta probabilidad de que sea un infarto. Entonces, sintetizando los 3 capítulos de cardio de Harrison, ese es el resumen que les puedo dar. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son, doctores, las arritmias malignas? Taquicardia y fibrilación ventricular. Eso, muy bien, doctora.
ambos se desfibrilan. La cardioversión sincronizada es cuando hay una arritmia supraventricular con inestabilidad hemodinámica. Ahí dices que es cardioversión, ¿no? Esa es la gran diferencia, que la cardioversión sincronizada sinc- sincroniza con la onda R. No vamos a llevar ese tema, no ingresa, pero tienen que, miren, la onda P, Q, R, S. Aquí tienes la onda R, ¿no ven? Entonces, allí es la cardioversión sincronizada. ¿Con quién sincronizas? Con la onda R. Mientras que la desfibrilación ventricular es para arritmias ventriculares malignas, ¿no? Como ustedes dicen, la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. Por eso mueren los pacientes, ¿no? Tienen un infarto y se mueren. Por eso es importante ir la compresión, para poder reperfundir el miocardio. Muy bien. Ok. Y con esta parte terminamos, que es la semiología. ¿Con qué llega el paciente, no? ¿Cómo te llega, cómo llega el paciente a la clínica? Sabemos que la aterosclerosis comienza a los 20 años, ¿no? 20 años. Y normalmente desde los 20 hasta los 40, 50 años, el paciente está oligosintomático, no tiene nada. Y a los 35, 38, 40 ya puede manifestar angina. Esta angina, escuchen bien doctores, esta angina tiene la característica de ser de 2 a 5 minutos. Es estable cuando por el frío, el estrés emocional, el ejercicio, ¿ok? Y cede con el reposo y cede con vasodilatadores. Miren, esta imagen es bonita. 3 criterios para decir que es angina típica. Tómenle una captura para su resumen. Molestia, dolor, de características que ya lo hemos mencionado. Que este dolor haya sido desencadenado por un esfuerzo, estrés, ejercicio, una actividad física, y que este dolor alivia con el reposo o la nitroglicerina. ¿Ok? Esos 3 parámetros para definir qué es una angina típica. Ahora, doctor, ¿cómo puedo ser esa típica? Cosa que de los 3 no cuadra, no tiene. Es que el dolor no cede con el reposo, no cede con la nitroglicerina. Y el dolor viene en reposo, ni siquiera con ejercicio físico. Eso es una angina atípica. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Entonces, 2 criterios para la interpretación adicional y esto nos va a orientar. Ahora, el paciente, todo el mundo lo conoce, esto es fácil, no hay nada, mucha ciencia acá. ¿Ok? Que es el famoso signo de Levine, que es el paciente con la mano se sujeta el tórax y pues por dolor, ¿no? Luego tenemos angina en decúbito, que viene el dolor en reposo. Esto es la explicación porque el volumen telediastólico el volumen o la precarga del sistema vascular inferior retorna y esto puede generar angina de cúbito. Angina nocturna es que el paciente cuando está descansando o durmiendo, pues le duele el pecho. Y la angina de esfuerzos, pues, con actividad física y puede ceder con nitroglicerina. Entonces, los investigadores, tanto de la New York Heart Association y de la Canadian Cardiovascular Society, han visto cómo podemos clasificar este dolor. Leve, moderado, grave, severo. Y los han clasificado en 4 tipos. La que más se emplea es la de Nueva York, ¿ok? Tipo 1 o clase 1 es que el paciente tiene cardiopatía, ¿ok? Digamos, le han hecho un electro, le hicieron un ecocardio y tiene discinesia, pero no padece ninguna consecuencia que limiten en su actividad física. Entonces, no tiene limitaciones en la actividad física. La 2 es que hay una limitación leve. Por ejemplo, ¿qué puede ser? No sé, comenzar a trotar un par de cuadras y ya siente dolor, por ejemplo. La tercera es que tiene una limitación considerable. La actividad física menor de lo habitual origina fatiga, palpitaciones o dolor anginoso. Por ejemplo, un paciente que esté jugando fútbol, ¿no? Un paciente que racket y de repente se queja de dolor, ¿no? Entonces ya es tipo 3.
Y la tipo 4 es que el paciente no puede hacer nada. Le duele al peinarse, al vestirse. Entonces le impide realizar actividades físicas eh, normalmente que no le deberían tomar mucho esfuerzo físico. ¿Ok? Eso es lo normal, ¿no? Eso es lo que se ve en la consulta, lo que vemos en las clínicas, en los hospitales. Ahora, aquí viene lo difícil, no para memorizar, sino para identificar cuántas veces a mí se me han debido de pasar. Yo recuerdo un caso que no le voy a olvidar cuando era médico general. Vi a una paciente en la consulta privada y el paciente se quejaba de epigastralgia. Decía, doctor, me duele la boca del estómago. Ok, ¿le arde? Sí, más o menos, me dice, ¿no? Más o menos. ¿Tiene diabetes? Sí, pero mi diabetes está controlada en la consulta. Entonces yo le digo, pues tómese un esomeprazol, pantoprazol, no recuerdo que le di, ¿no? Era algún inhibidor de la bomba de protones y estaba sudando, tenía sudor, estaba con sudor, pero no se quejaba de dolor como tal, ¿no? Con las características. Entonces, ya en la residencia, viendo pacientes de cardio, dije, ese paciente debería haberle hecho un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque todos los pacientes, sobre todo los diabéticos, las mujeres, no vienen con dolor torácico como tal, no vienen. Pueden venir con disnea de esfuerzo, con fatiga desproporcionada, náuseas, diaforesis, mareo, presíncope, síncope y molestia. Miren esto, doctores, molestia epigastrálgica. Puede ser que tengan cardiopatía isquémica. Y si no cede y duele más de 20 minutos, puede llegar a un síndrome coronario agudo y a un infarto, choque y muerte. Por eso, doctores, cuando tengan un paciente con factores de riesgo y te viene con epigastralgia, dice, doctor, me duele la boca del estómago, no sé qué cosas, y tiene factores de riesgo, internalo para hacerlo electro, troponinas, un ecocardio, porque le vas a salvar su vida. Porque imagínate que ese señor o que un paciente tenga su familia, tres, cuatro hijos, y ¿no? Puede ser que fallezca el paciente. Entonces, estos equivalentes anginosos, no solo para el examen, doctores, sino para nuestra vida como médicos, memorizar, porque hay conceptos que hay que memorizar y hay conceptos que razonar, puede tener un paciente cardiopatía isquémica aguda. ¿En quiénes es más frecuente? ¿En quién debes de tener cuidado? Personas mayores, porque está alterado la nocicepción, o sea, los receptores de dolor. Los pacientes diabéticos, mujeres o personas con neuropatías autonómicas, trastornos de neuropatías autonómicas. Estos cuatro, clave, doctores, no solo para el examen, para la vida como médicos. Porque hay casos, un ginecólogo obstetra que no sabe nada de cardio, salva vidas. Dice, doctor, le cuento que yo soy ginecólogo, pero hay una paciente que se está quejando de dolor, pero no parece dolor, pero sí se ha desmayado y es hipertenso y diabético. Listo. Es el primer gatillador para descartar que no tenga un síndrome coronario agudo. ¿Ok? Entonces, esto no solamente para la residencia, sino para la vida de nosotros como somos médicos. ¿Ok? Estos espasmos coronarios transitorios están asociados a tabaquismo, sobre todo cocaína y anfetamina. Esto pasa mucho en los jóvenes. La angina vasoespástica. Entonces, como es vasoespasmo, hay un vasoespasmo, el tratamiento son calcio antagonistas, el manejo. Luego tenemos molestias torácicas sin obstrucciones coronarias. Si vas a ser cardiólogo, vas a ser internista, emergenciólogo, repasa este tema, el famoso MINOCA. Descárgate un artículo de revisión, arte de revisión,
y estudia Minoca con inteligencia artificial. Minoca. Y ahí vas a ver que hay pacientes que se infartan sin obstrucción de las arterias coronarias. Doctor, ¿cómo es eso? ¿Cómo puede infartarse con arterias coronarias permeables? Claro que sí. Hay una enfermedad que disecciona las arterias coronarias. Pasa mucho en las mujeres jóvenes. La disección coronaria. Y repasa, ¿ver? Esto obviamente no voy a hablar del tema porque esto es tema específico para internistas cardiólogos, del tema de sobre todo para cardiólogos. ¿Ok? Entonces, esos son algunas molestias sin obstrucciones. Ahora, un paciente crónico, ¿ok? En la consulta. ¿Qué cosa vamos a revisar? ¿Qué cosa podemos examinarle a un paciente que tiene cardiopatía isquémica? Primero, datos de aterosclerosis. ¿Cómo puedo yo saber? Soplo carotidio, ¿ok? A eso necesitarás, que le solicitarás un ecodoppler de vasos carotidios, pulsos periféricos disminuidos que te hagan sospechar enfermedad arterial periférica, diferencia de presión de los vasos, podría ser alguna normalidad en el arco aórtico y demás. Índice de tobillo-brazo te hará sospechar enfermedad arterial periférica. Que el paciente tenga un soplo abdominal te hará sospechar un aneurisma de aorta. Xantomas y xantelasmas que tengan alteración de dislipidémica. Eso es lo que vamos a ir a buscar. Entonces, ¿no? Y factores precipitantes, ¿no? Anemia, hipernicotina, hipertensión, enfermedad renal y sobre todo hallazgos cardíacos. Un paciente que viene con dolor en el corazón, le pides una radiografía de tórax para descartar que el dolor pudiera ser de otras causas. A la auscultación podemos encontrar un impulso apical desplazado, esto por ditrofia ventricular izquierda, un tercer ruido, cuarto ruido que ya hemos visto los ruidos cardíacos, o soplos apicales que nos pudieran hacer traducir que el paciente tenga una insuficiencia mitral isquémica. Esto ya ha entrado en el examen. Bueno, y datos de falla cardíaca. Ahora, esto es clave para la vida, doctores, no para el examen, para la vida. ¿Cuándo deja de ser una angina estable? Que la angina sea de reciente comienzo. Nunca tuvo y de repente hoy nos llega a la clínica por dolor en el pecho. Que este dolor aumenta de intensidad, lo pone diaforético, lo desespera. Más de 20, 30 minutos. Mire, como aquí le puso. Angina menor de esfuerzo que antes. El dolor es mucho más que los días previos, semanas previas. Y esto tuve un paciente recién, hace un par de semanas. Un paciente que se quejaba de dolor en reposo. En reposo. Paciente que tiene dolor y no cede al reposo, no cede a la nitroglicerina, deja de ser angina estable. Episodio que comentamos, síntomas acompañados de inestabilidad cardíaca, es decir, hipotensión, taquicardia, mareo, síncope, un patrón nuevo. Con todos estos, paramos las orejas y lo mandamos a la clínica para salvarle la vida. Porque todos estos pudieran llegar a un síndrome coronario agudo. Y ustedes saben, como médicos, que el tiempo es corazón. Un minuto de retraso es menos probabilidad de que el paciente pueda sobrevivir. Ahora, cuando el paciente está entrando en un síndrome coronario agudo, ¿qué vamos a encontrar? Tercer ruido, cuarto ruido, ecocardiograma y disinesia, hipocinesia, asinesia, soplo, estertores crepitantes por un edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, cambios en el electrocardiograma y le pides troponinas. Y ya lo evalúas, que es el próximo tema. Un paciente que está en reposo y no tiene clínica, un electrocardiograma no descarta que tuviera angina estable. ¿Ok? Primer dato. No, es que doctor me han dicho que mi electrocardiograma todo está normal. No, el electrocardiograma no te descarta que no tengas cardiopatía isquémica. Primer dato.
Y lo que se puede encontrar es ondas Q, que es dato de infarto anterior, depresión, inversión, hipertrofia, bloqueos, arritmias, que nos hacen traducir que el corazón está enfermo. ¿Ok? Un paciente te llega a la consulta, le pides todos estos laboratorios, electrocardiograma, y para corroborar de que tu electro está normal y queremos saber si el paciente tiene cardiopatía isquémica, le pedimos una prueba de esfuerzo. Esto sí o sí lo tiene que hacer el cardio. ¿Ok? Para eso se entrena en la residencia médica, para eso se entrena para las altas especialidades. ¿Ok? En esta prueba de esfuerzo, esto no deberían de preguntarnos porque somos médicos generales. ¿Ok? Esto debería ser preguntas para el cardiólogo que se va a graduar y los tipos de pruebas de esfuerzo, los scores, los criterios, etcétera. En resumen, para nosotros lo que tenemos que decir es que esta prueba de esfuerzo es cuando a un paciente se le somete a una trotadora, ¿ok? Una trotadora, se toma signos vitales, ¿no? Se monitoriza el consumo de oxígeno, saturación, electrocardiograma de 12 derivaciones y tomamos la presión arterial y tiene que realizar actividad física, trotar en este caso. ¿Cuándo vamos a interrumpir? Cuando hay molestias torácicas, hay disnea, mareos, fatiga, o cuando hay una depresión del segmento ST mayor a 0.2 milivoltios, porque sabemos que hay una lesión de subendocardio, o cuando disminuye la presión arterial sistólica más de 10 milímetros de mercurio, o hay arritmias malignas. En esos casos se suspende. ¿Ok? Estas pruebas de esfuerzo, tenemos el libro de Harrison, muestra varias pruebas, y lo que tenemos que saber es que, ¿por qué hacemos esta prueba? Para valorar cuál es la causa del dolor anginoso. Y durante la prueba se vigilan signos vitales, cómo se realiza todo el protocolo y podemos encontrar datos de isquemia, subendocárdico transmural y para decir si el paciente tiene cardiopatía isquémica. ¿Ok? Ahí tenemos un paciente que está realizando la prueba de esfuerzo y otros estudios es los estudios de imagen del corazón. Aquí en Bolivia ya tenemos varios imagenólogos, radiólogos, que hicieron el fellow, el alta de imagenología cardíaca, para valorar este tipo de estudios, ¿no? De perfusión miocárdica, por ejemplo. Hay pacientes que, por ejemplo, no pueden trotar, no por algunas otras situaciones, entonces se hace la prueba de esfuerzo farmacológico, que es con dobutamina. Y hay un concepto bien bonito en Harrison que dice que la adenosina y el dipiridamol generan el fenómeno de robo coronario. Es decir, el flujo sanguíneo donde está bien se roba y ya no da, más bien reperfunde otros signos, otras zonas. ¿Ok? Se hace con dobutamina principalmente. Aquí tenemos un algoritmo, cómo se realizan los estudios, así que esto es más para ecocardio, pero miren acá cómo hay la famosa disinesia en un paciente con cardiopatía isquémica. Después tenemos la ecocardiografía, donde encontramos todas las alteraciones mecánicas, FEBIS, disfunción diastólicas, valvulopatías y otras, y la arteriografía coronaria. Dentro del mundo de la cardiología les puedo comentar lo más difícil de entrar. Ok, a una de las especialidades más difíciles, la cardiología intervencionista, la neurología intervencionista, la imagenología intervencionista, todo lo que es intervención, porque la tendencia es esa, ¿no? La tendencia es que sea cada vez mínimamente invasiva. Entonces, esto es pues, wow, ¿no? Llegar a ser un hiperespecialista en estas áreas, pues es un hiperlogro, ¿no? Y con esto se puede identificar las anormalidades. Miren, por ejemplo, acá, una arteria que está obstruida, le ponen el stent y cómo se normaliza, ¿no? El flujo coronario. Y las arteriografías coronarias, que ya lo vamos a ver en la próxima clase a manera de resumen. ¿Ok, doctores? Con esto hemos terminado la primera parte de cardio isquémica. Ya en la próxima clase vamos a ver el siguiente tema. Mañana tienen tema de cardiología, el jueves también.
y pues ya vamos a ir optimizando, ¿ok? Este lunes, doctores, tienen el simulacro de examen de cardio, ¿ok? Hay muy buenas notas, hay como 20 o 30 notas de 100 y otros 50 de 90, entre 95 y 98, hay muy buenas notas. Entonces, así que la competencia está ruda y pues lo único que les puedo decir, organícense, estudien siempre unas 4 o 3 horas al día y cualquier sugerencia, qué es lo que necesiten, todo nuestro equipo está para servirles y simplemente un buen resto de jornada y buenas noches de San Juan y pues nos vemos hasta la próxima clase, Doctor, doctores. doctor, una pregunta. Dale, dale, doctorito. Doctor. Disculpe, en el SEA me dijeron que las notas ya están en la plataforma. ¿En qué lugar están? Porfa, doc, no encuentro. No, las notas ya han enviado al grupo de WhatsApp. A ver, voy a revisar. Ya, doctor, gracias. Está bien. Está el Excel ahí. No, de nada, de nada. Gracias, doctor. Ok. Los primeros lugares tengo entendido que ya se han reportado. ¿Qué dice? Doctor, no tenemos material de fibrilación auricular. A ver, lo voy a revisar. Lo Doctor voy a Edson, revisar. buenas noches. Ahorita los voy a coagular si no está material. No puede ser que yo todo tenga que controlar todo. Pero bueno, ¿qué Doctor, otras intercurrencias más tenemos? Doctor, no doctor, tenemos material. Le escucho, doctor. doctor, tengo unos 4 compañeros que quieren hacer el curso SEA. Yo le comenté que creo que va a haber un segundo curso que se va a abrir en agosto, ¿verdad? Sí, doctor, que nos escriban a su nombre y le vamos a hacer un descuento especial a los 4 colegas. Perfecto. Les paso yo su dato a usted. Sí, 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 que nos Gracias. escriban por el descuento especial, listo. Muy bien, doctores, buen resto de jornada. Doctor